Bienvenidos a Estelas Álmicas, el podcast donde exploraremos los misterios del alma, de la vida y nos sumergiremos en el viaje del descubrimiento espiritual. Bienvenidos al episodio de hoy. Hoy tenemos un tema fascinante que es el yoga, una disciplina milenaria en el cual se ha convertido en un faro que nos evoca a conectarnos con las posturas del cuerpo y la respiración. El invitado para hoy es Esteban Ortiz. Bienvenido, Esteban. Muchas gracias, Oma, por la invitación, primero, y segundo, qué tarea la que me pones, ¿no? O sea, hablar de yoga no es cualquier cosa. Como tú bien lo dices, es algo milenario, algo que ha estado acompañando a la humanidad desde hace mucho, mucho tiempo. Y ponerlo en palabras es algo complejo. Pero bueno, vamos aquí. Responsabilidad ahí. Una responsabilidad, una tarea bien interesante, pero bueno, aquí estamos dispuestos a tejer y a contar un poquito de cómo ha sido ese acercamiento en mi vida con con, con, con esto. Bueno, es un gusto tenerte aquí, la verdad, pues es un honor. Yo siempre le he dicho a mi mamá que es un honor poder entrevistar y poder hacer estas preguntas o este acercamiento con personas que saben tanto, ¿cierto? Y como nutrirnos de conocimiento mutuamente, entonces pues darte la bienvenida y que obviamente nos puedas comentar un poco sobre ti para que la comunidad pueda saber cómo a qué te dedicas en sí, como las cosas que te apasionan y más sobre quién es Esteban. Súper. Me pones muy arriba. Personas que saben mucho del tema. Bueno, pues digamos que llevo un tiempo recorriendo este camino. Ya llevo aproximadamente 15 años en el ejercicio, siendo profesor, en formación, siempre me considero un eterno aprendiz. O sea, el yoga es tan profundo y tan grande que yo creo que nos podríamos morir sin haber abarcado tanto conocimiento que hay detrás, ¿cierto? Lo que nos llega aquí a Occidente realmente es poco para toda la profundidad que hay. Entonces, decir que soy experto, no me considero tan experto. Digamos que he podido lograr algunas cosas y he podido conocer algunas cosas que me han ayudado y me han como ido guiando en mi proceso de desarrollo personal, ¿cierto? Entonces, ahí hay muchas herramientas y muchas cosas que nos van aportando en cada paso del camino. ¿Cómo ha sido ese hilo conductor en tu vida en el cual como que fuiste un paso a paso y de repente llegaste al yoga? De repente el yoga me llegó más bien. Ajá. Te Mira, sorprendió con el yoga. lo voy a poner así como en mi historia desde que era muy niño. Desde que era muy niño, yo a los 4 años tuve un accidente muy fuerte y estuve con meningitis hospitalizado durante 3 meses. Entonces, desde ese momento de mi vida yo veía como el trabajo médico y como todo lo que se movía en torno a la salud y eso como tan milagroso. Yo lo veía desde muy niño, desde esa edad. Y cuando yo salgo de la clínica, como les decía, estuve 3 meses allí y como culturalmente se usa mucho preguntarle a los niños qué quiere ser de grande. ¿Qué quiere ser de grande? Y yo pues estaba tan enamorado del ejercicio médico en ese momento que yo decía, médico, Ajá. yo quiero ser médico, Sanado. ¿cierto? Y la pregunta que viene después es, ¿y para qué? ¿Para qué quiere ser médico? Entonces, mi respuesta, que la recuerdo muy vívidamente, y este recuerdo no lo tengo hace poco realmente, o sea, como que lo recuperé hace poco. Y mi respuesta venía diciendo, quiero acompañar procesos de otros, ¿cierto? Quiero aportar en la vida de otros. Era como eso lo que yo les decía. Un niño de 4 años, pues imagínate todo lo que la vida me llevó a hacer. Entonces, no sé, estudié mil cosas antes de llegar a todo esto. Y en un momento de mi vida, digamos, en una gran crisis, en una gran como perdida, buscando algo que me trajera nuevamente porque estaba
en un momento muy, muy tremendo, pues iba en camino hacia un gimnasio. Iba caminando hacia un gimnasio, ya tenía unos, no sé, 25 años aprox. Y vi el letrero de escuela de yoga. Escuela de yoga, uy, qué lindo. Había escuchado poco, realmente. No sé, pues como que no se hablaba mucho de este tema en ese momento. Y me entré, conocí a las personas, bueno, y allí pues decidí de alguna manera formarme como profesor. O sea, aquí estoy haciendo la historia larga, muy cortica. Sí. Estoy contando 40 años, pues Sí. en un momentito, Estás muy joven. pero sí, es algo que me ha ido conectando con eso a lo que hoy le llamamos y que se ha puesto tan de moda, el Ajá, propósito. el Ese propósito. propósito que yo realmente no sabía cuál era. Pero cuando me acuerdo de ese niño, digo, Hacerlo consciente. mira. Ujú. Entonces, claro, la vida me entregó herramientas que quizá no van conectadas al ejercicio médico, pero pues sí me llevan a compartir como con otros, a poder acompañar esos procesos de desarrollo del ser, ¿cierto? Entonces, el yoga me ha brindado muchísimas herramientas, he hecho varias formaciones, he tenido diferentes acercamientos con diferentes maestros de muchos linajes, muchas cosas que me han aportado y que hoy, pues después de todos estos años, pues digo, quizá no era por el lado de la medicina, ¿cierto? Otro tipo de medicina. Exactamente, no era por el lado de la medicina alópata, la medicina de Occidente como la conocemos, sino por otro tipo de medicina, una medicina, digamos, más energética, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Y, y eso me ha ido llevando por una cantidad de caminos de conocimiento muy profundos. En ello, pues he estudiado también el Reiki, eh, muchas cosas que realmente lo que hacen es como potenciar todo lo que el yoga puede entregarte. Y de hecho, pues ahí me gustó mucho la palabra que dijiste tú de propósito. Creo yo que tú en ese momento tal vez sí conocías o intuías ese propósito, pero como dices tú de pronto no sabías cómo en qué medio aún se iba a dar, ¿cierto? Y para enlazar ahí, ¿cuál crees tú que es como tal el propósito o el objetivo, por ejemplo, de la disciplina como el yoga? Bueno, realmente un propósito, un objetivo específico es difícil encontrarlo porque realmente es algo que abarca como todas las facetas del humano, ¿cierto? Pero sí insisto mucho en que, bueno, el yoga primero pues no es la panacea como muchos lo venden, ¿cierto? Porque yo creo que nada es tan así, sino que lo que sí hace es que te conecta con una forma de ver el mundo muy amplia, muy amplia. Y eso pues te puede llegar a traer a tu vida muchísimos beneficios, muchísimos. Tanto como el bienestar físico, la paz mental, la claridad, el como lo que ahora le llaman el mindfulness, ¿cierto? La atención plena, o sea, estar plenamente presentes en cada momento, porque es que muchas veces vamos, no sé, a una clase de yoga porque pues nos recomendaron por tal o cual situación, no sé, algo médico, algo quizás psicológico, que te dicen, no, pues practica yoga, ¿cierto? Por cuando llegamos allí, nos encontramos con un mundo inmenso que nos aporta en muchas facetas de la vida. Entonces, más que un beneficio específico, yo creería que podía partir desde una búsqueda muy personal, ¿cierto? Cada uno va buscando tal o cual situación y pues se encuentra con... Ahí hablas sobre el mindfulness. Entonces, quería relacionar como que nos hablara un poco sobre la meditación y versus acá como la parte del yoga. ¿Cómo podrías hacer ahí como ese comparativo? Si es lo mismo o qué diferencias hay. Bueno, a ver, yo del mindfulness realmente conozco poco. O sea, no es que sea pues un estudioso del mindfulness, he estudiado algo de meditación,
y el yoga como tal, yo siento que todos son como hermanitos, todos son como hermanitos. Finalmente son estas herramientas lo que hacen es, o sea, el yoga como tal es un conjunto de herramientas que te puede llevar hacia un estado meditativo, ¿cierto? Pasando por todo un camino que obviamente pasa por la atención plena, ¿cierto? Te va conectando con eso según las prácticas y según como tu propuesta, ¿cierto? O sea, lo que tú vayas buscando, el yoga te va entregando herramientas que te va llevando hacia allí. Entonces yo creería que el yoga es como la sumatoria de muchas herramientas, entre ellas estaría el mindfulness o la atención plena, pues como para decirlo en español, y por último llegaría la meditación, que es como ese estado de, de, de plena atención, ¿cierto? Entonces, pues, digamos que lo que pasa es que son términos que se distancian muy poco, es una línea muy delgada. Entonces, decirlo como no, entonces se diferencia en esto, en esto y en Sí, esto, es algo es complejo. muy Por eso les complejo. decía al inicio, me meten en una tarea compleja, que son términos que son muy delgaditos. Porque de hecho en algún capítulo pues mencionábamos precisamente eso y es que, por ejemplo, en este camino, en este ámbito como de la espiritualidad y del crecimiento personal, realmente hay infinidad de herramientas y que muchas veces las herramientas se llaman diferentes, pero pueden ser, o sea, en esencia son lo mismo o la finalidad es la misma y simplemente cada quien se siente cómodo o cómoda con una herramienta en específico, por ejemplo, meditando o en yoga, otras haciendo, no sé, musicoterapia o otras terapias en sí. Ajá, Entonces, biodanza, tai chi, chikun, en Cuando fin. tú dices, Tania, que la finalidad es la misma, claro, va es a un ser que está buscando esas herramientas para trabajar en su yo espiritual o su yo físico, ir a su interior, del cual busca ser mejor o una mejor versión para generar ser un ser con significado y servir, que eso fue lo que te pasó a ti, Esteban, a medida que nos vas narrando cuando de niño y después cuando encuentras esta escuela de yoga, fuiste encontrando esa misión y te fuiste convirtiendo a medida que ya empezaste a estudiar yoga en un ser con significado. Al ser un ser con significado, pues puedes entregarte a un otro, iluminar el camino de otros o ayudarlos a comprender a través del movimiento del cuerpo y de la respiración. Sí, sabes que a mí me gusta mucho usar la palabra enseñar. Enseñar, o sea, en el ejercicio de profesor, siendo profesor de yoga, me gusta mucho esa palabra de enseñar porque viene de poner señas. O sea, pongo señas donde yo he caminado. O sea, yo he caminado ciertos lugares, ciertos caminos y pongo unas señitas y a aquellos que me encuentran en el camino les puedo decir, ven, pues te puedo mostrar por dónde he caminado yo, ¿cierto? Siguen Y tus estelas. exactamente, tal cual, tal cual. El nombre del podcast me encanta porque sí, Ajá. tiene mucho que ver con eso. O sea, es como esa huella que vas dejando, esa huella que vas dejando y que pues otros pueden o no seguirla, ¿cierto? Dependiendo de sus caminos. Eh, Soy inexperta en el tema, tú eres el experto o has indagado mucho en eso. ¿Qué tipos de yoga hay? Pues si así se puede nombrar, no sé si está bien dicho. O sea, ¿hay diferencias de yoga? Quisiera que nos contaras un poco de esto. Bueno, realmente, como yo lo entiendo, el yoga es uno. El yoga es solo uno, ¿cierto? Digamos que han habido varios maestros a lo largo de la historia, ¿cierto? Pues es algo que viene acompañando a la humanidad hace mucho tiempo. Entonces muchos de ellos han venido como experimentando diferentes herramientas, diferentes como cositas que les han servido en sus caminos y han dicho, bueno, ¿qué tal si creamos algo que juntando esto, pues puede ayudar a tal o cual situación? Entonces le han dado un nombre, le han puesto un apellido al yoga, Ok. es ¿cierto? como una Entonces, categoría. Kundalini Yoga, Ajá. Ashtanga Yoga, Mm. ¿cierto? No sé, hay Iyengar Yoga. O sea, hay muchísimos. Yoga terapia, yoga terapéutico y de ahí para atrás hay muchísimos. Yo soy más, digamos, un defensor de que el yoga es uno y cada quien conecta con esas herramientas, ¿cierto?
para cada uno, pues, digamos, no sé, el Kundalini Yoga, por poner algún ejemplo. Kundalini Yoga trabaja mucho desde el punto de vista energético del ser humano. Entonces, si yo no soy una persona que trabaja mucho el físico, que no me interesa mucho, digamos, trabajar el físico, pues me puedo sentir más inclinado hacia el Kundalini Yoga, ¿cierto? O digamos que yo soy más dado a mi cuerpo físico, entonces está allí el Ashtanga Yoga, por ejemplo, uno de ellos, que te dota de herramientas que puedes trabajar en tu cuerpo físico, ¿cierto? Entonces digamos que la diferencia va más como en ese cúmulo o acumulación de herramientas que han hecho estos grandes maestros. Pero como tal el yoga, digamos, en su línea ancestral, tiene 3 magras, como nosotros le llamamos, magras o caminos, Ujú. ¿cierto? Está el Bhakti Magra, que ya les voy a decir un poquito más de cada uno de ellos. Eso está como por allá. Está el Sí. Karma Magra, Ajá. ¿cierto? Y está el Jnana Magra. Ñana. Jnana. Ya vamos a hablar un poquito más de eso para que le vamos dando como... No, y es como- primera vez que yo lo escucho, la Ajá. verdad. Claro, lo que pasa es que como es en sánscrito y esa lengua para nosotros es más bien como un poquito rara, no es tan común como el inglés o como el francés, entonces escucharla es como, bueno, ¿de qué me están hablando? Sí, traduzca, por favor. Exacto, allá voy. Bueno, el sánscrito, al ser una lengua muerta, digamos que más que una traducción es una interpretación, la que nos ha llegado a nosotros acá, ¿cierto? Por esa interpretación nos dice, por ejemplo, la palabra magra la podríamos traducir, la podríamos convertir a camino. Entonces, digamos, los 3 grandes caminos del yoga. El camino del bhakti. El bhakti es el camino de la devoción, ¿cierto? El camino de la devoción. Entonces, cuando se escucha bhakti yoga, se escucha yoga de la devoción. ¿Devoción a qué? ¿Cierto? Ya ahorita hablamos de eso. Luego está el karma yoga o el camino del karma. Karma traduce acción. El camino de la acción desinteresada, ¿cierto? Del hacer desde el ser. Y por último está el jnana yoga o jnana magra, ¿cierto? Que sería el camino del conocimiento o el camino de la sabiduría, ¿cierto? Luego de eso, pues se une, digamos que el cuarto camino, ¿cierto? Para enredar un poquito más la pita, que Ahorita la sería, desenredamos, por que favor. sería el Raya Yoga o el Magra Raya, ¿cierto? Que es como un gran maestro, Vivekananda. Él, digamos que dijo, bueno, ¿por qué no sumarle un cuarto camino? Un gran maestro con mucha sabiduría en su ser, pues nos ha entregado a Occidente ese cuarto camino. Y del cuarto camino, el Raya Yoga, se ha desprendido el Hatha Yoga. O sea, un quinto camino. No, ese ya no es un camino. Ya De sería como ahí un es apellido. es como una raicita, es como una ramita de ese gran árbol. Y se ha desprendido el Hatha Yoga, que es mucho lo que nosotros en Occidente conocemos, ¿cierto? El Ajá. Hatha Yoga es, digamos, un yoga más postural, ¿cierto? También tiene pues otras prácticas, como les decía ahorita. Cada uno de estos métodos es un cúmulo de herramientas. Pero digamos que lo que más nos ha llegado a nosotros, o sea, si tú abres Instagram y pones yoga, lo primero que te va a salir seguramente es una postura. Claro, sí. Seguramente. Y una postura de las que uno dice, ¿y cuándo hago yo eso? ¿Qué? No, pero me parece súper interesante porque pues yo personalmente, por ejemplo, si me preguntas de yoga, no sé nada. O sea, sé lo más popular o lo que más ven en redes o que uno escucha en el gimnasio, ¿cierto? Y me parecía muy interesante porque cuando tú buscas, pues te salen un montón de apellidos, de categorías y tú quedas desubicado Quedas porque perdido. sí, o sea, no sabes como que aquí por dónde debo de empezar o qué tipo de yoga debo hacer. Por ejemplo, me acuerdo que una vez dije, voy a hacer yoga y me busqué en YouTube yoga. Y eso fue lo peor porque yo terminé viendo una clase en donde me pedían una postura por allá súper, o sea, que yo
como principiante jamás, o sea, yo dije, ¿cómo me paro yo así? Pues, Sí, ¿cómo total. llego yo allá? No, O sea, entonces, ¿cuál es el proceso para No, llegar ahí? y ahí me exacto. llega mucho a pensar con lo que dices tú, Tania, la responsabilidad también de ese manejo y de llegar a la metodología. Y yo me imagino que, pues tú como profe, pues y recomendar como a nuestra audiencia, a nuestra comunidad, eh, los cuidados que hay que tener al practicar yoga, porque aparentemente uno lo ve como algo muy suave, movimientos sutiles, pero pueden generar lesiones. Entonces, ahí como qué recomendaciones o cuál es como lo más ideal al iniciar una persona que nunca haya hecho yoga, ¿cómo sería la indicación allí, Esteban? Bueno, ya hablando ahí del hatha, ¿cierto? O sea, finalmente, digamos que aquí lo más importante siempre va a ser y lo más recomendable, o por lo menos desde mi punto de vista, es buscar a alguien con la experiencia suficiente, no tiene que ser pues el super maestro o irse a la India pues a buscar, pero por lo menos una persona que ya haya recorrido el camino de alguna manera y que tenga como esa responsabilidad, como tú bien lo dices, para acompañar esos procesos, ¿cierto? Porque claro, estamos en el mundo de la información. O sea, ahora encontramos lo que queramos, nos metemos a Google y y ahí está, ¿cierto? Pero entonces eso también pasa por un filtro muy personal. Entonces no es como que me voy a YouTube y lo hago porque es que si al profe que está ahí le da, a mí también me da. Y sí, te puede dar, pero tú no conoces realmente cuál fue el proceso para que esa persona llegara allí. Entonces allí me parece a mí que lo fundamental es conectar con alguien que de verdad te dé confianza y que te aporte ese acompañamiento, ¿cierto? Por lo menos un tiempo, mientras tú realmente conoces todo esto, conoces tu cuerpo, conoces como tus formas y a partir de ahí pues empiezas ya a experimentar todo el mundo del yoga por tu propia cuenta. Pero yo digo que para iniciar, búscate a alguien que sepa un poquito más que tú. Y por ejemplo, ahorita que nos estabas contando sobre el hatha, entonces, y pues en tu experiencia como instructor, como profesor de yoga, ¿tú dirías que esa sería como la rama que más tú practicas o como que tú integras, como decías ahorita, como esa parte antigua que integra como un todo? Bueno, ahí volvemos entonces Ajá. a estos caminos, ¿cierto? Los caminos del yoga, cuando nos encontramos en las profundidades más profundas del yoga, Valga la redundancia. ahí en las profundidades profundas, Ujú. eh, nos damos cuenta que, claro, las posturas y los ejercicios y las respiraciones son sumamente importantes porque finalmente tenemos un cuerpo físico que hay que cuidar, hay que valorar, ¿cierto? Pero mucho más adentro hay todo un mundo. Y allí es donde nos llevan los otros caminos. Entonces, digamos, el Bhakti Yoga, ese yoga de la devoción, nos lleva a conectar con ese ser supremo, ¿cierto? Llámale como tú le quieras llamar. Ese ser supremo, ese ser que da vida, ¿cierto? Y conectar desde el amor con ese ser, ¿cierto? Entonces, claro, cuando tú experimentas eso, ya no te puedes maltratar. Ya no te es fácil maltratarte. Entonces, claro, cuando llegas al Hatha Yoga, pues es como que, venga, ¿cómo busco a alguien que me provea las herramientas que necesito para poder conocer mi cuerpo físico, ¿cierto? Y amarlo y poderle entregar todo ese movimiento. ¿Hay alguna diferencia cuando tú nombras el de la devoción y el hatha? O sea, los movimientos físicos varían, o sea, en el de la devoción o en el Digamos que, otro. digamos que en el Bhakti, que es el de la devoción, Ujú. los movimientos son un poco más internos, Ah, ok, no son tan físicos, excelente, sí. ¿cierto? Ahí nos podemos equivocar también muchas veces pensando que es alabanza a, no, es una conexión interna. Es más una conexión interna con ese ser que te habita, ¿cierto? Entonces, ahí te das cuenta que ese camino te abre, ¿cierto? Te abre un montón, una infinidad de cosas. Ahora, luego sigue el Karma Yoga, que sería el segundo camino como lo tomamos ahorita, y el Karma Yoga te lleva
a ejecutar acciones de manera desinteresada, ¿cierto? Desde el puro amor. El hacer porque lo amo, ¿cierto? Entonces, como amo eso que hago. Entonces, ya ahí se va viendo como esa conexión entre el bhakti y el karma. Como que el uno lleva al otro. Y en todos tiene, o sea, ese movimiento del cuerpo, ir al cuerpo, cambia la técnica. O sea, ahorita tú decías que eran más movimientos internos y ahorita con el karma, yoga, Allá entonces, vamos. ok, Entonces, el karma yoga sí es un movimiento, pero no un movimiento postural, ok. ¿cierto? Es un movimiento más desde la acción, desde el entregarse, ¿cierto? Y luego viene el jnana yoga. El jnana yoga es el yoga del conocimiento, el yoga de la sabiduría, ¿cierto? El, el que sabe habita dentro mío y vuelve y me lleva adentro, ¿cierto? Entonces el movimiento allí no es tan externo, es más interno y te conecta con esa información. Y eso te va llevando, o no te va llevando, nos va llevando a nosotros en esta conversación hacia el Raya Yoga. El Raya Yoga es allí donde en su gran mayoría vienen todas estas, digamos, métodos de yoga, ¿cierto? El Hatha, al tener todas estas posturas y estas respiraciones y tal, entrega muchas herramientas. Y allí muchos maestros pues han encontrado una panacea bien bonita para construir, ¿cierto? Entonces, cuando nos vamos más al fondo, nos damos cuenta que todos esos caminos se encuentran. Y ahí es donde viene eso que traduce el yoga. La palabra yoga viene de yug, De yugo. yug, que Yuk. es una palabra sánscrita. Ok. Y yug traduce unir o uncir, que es como una fusión, ¿cierto? Entonces, cuando tú unes, cuando me hablan de yoga, me están hablando de una unión. ¿Unión con qué? Unión con todo eso que hablamos ahorita. Entonces, cuando tú de verdad estás practicando yoga, no solo haces posturas, porque si solo posturas fuera, pues digamos, no sé, los artistas de circo serían tremendos yogis, Sí. ¿cierto? Ujú. Entonces, no se trata solo de eso. Todo hace parte, y como les he dicho durante la conversa, todo hace parte de una gran caja de herramientas, ¿cierto? Que no podemos dejar la una o la otra, porque si dejamos la una o la otra, pues dejaría de ser yoga. Entonces, Todo se complementa. exacto, si nos enfocamos solo en la parte postural, se pierde lo otro que es muy profundo. Y si nos enfocamos solo, no sé, en el servicio desinteresado, entonces qué rico poder llegar a ese entrelazamiento, ¿cierto? De todos estos caminos. Y yo siento que a cada cultura le ha llegado de la forma en que lo necesita realmente, ¿cierto? Y a partir de ahí empieza como a irse profundizando un poquito más y más y más. Y digamos que a mí, en lo personal, me llegó justo así. Entonces, claro, yo, pues, como les contaba ahorita, yo iba hacia el gimnasio, yo iba caminando para el gimnasio, pues estaba buscando, más allá del trabajo físico que se hace en el gimnasio, es ese vinculamiento social que hay allí, como conocer otras personas, hablar con otras personas, pero también trabajar en mi cuerpo físico, ¿cierto? Cuando yo veo que en el yoga pues, yo puedo lograr esas dos cosas y mucho más, yo digo, bueno, pues ya no necesito tanto ir al gimnasio, ¿cierto? Claro. Ya no va tanto por allá. Y me encuentro con muchísimas historias cada dos por tres, en cada clase hay una historia diferente, cada vez que me encuentro en un grupo diferente, me llegan muchas historias de cómo el yoga realmente, y hablo un poco más alto cuando digo yoga, porque se enaltece la palabra ya cuando entendemos toda esa profundidad que hay allí. Entonces les decía, bueno,
aquí a Occidente nos llegó por el lado del cuerpo físico. Perfecto, es maravilloso, pero ¿por qué? Porque es que, digamos que es era esa capsulita que necesitábamos en este lado del mundo para conectar con Darle toda la esta. entrada por ahí. Sí. Exactamente, cada cultura, cada región, cada lugar conecta de una manera diferente. Habrá quien entre por el lado del bhakti, habrá quien entre por el lado del karma, habrá quien entre por el lado del jnana, o habrá quien entre por el lado del raya. Y por eso lo menciono, porque realmente son tres caminos, digamos, de raíz, pero el cuarto camino, que es el Raya Yoga, me parece que es el que nos ha dejado como acceder a todo esto de una manera más amorosa. Y pues claro, cuando uno se da la oportunidad de vivir un proceso profundo con todo esto, pues se encuentra con toda esta profundidad y se da cuenta de todo lo que realmente somos, de esa multidimensionalidad que somos. Y continuando como, pues con todo eso que tú nos mencionas, pues como que me parece súper interesante porque es como la unión, o sea, cuando tú decías unión y yo, pero es que todo tiene unión precisamente, ¿cierto? Con lo que nos cuentas, porque es como unión con esa parte que hablábamos de la fuente, sea como le llamemos, con esa unión con la fuente, de que todos somos uno, y también como la unión del espíritu, pues con el cuerpo, porque finalmente no somos aislados unos por otros, ¿cierto? En ese aspecto y que obviamente el yoga, entendiendo que también es como esa parte de tanto autoconocimiento, en tu vida personal, ¿tú identificas algo puntual o tienes de pronto alguna anécdota que nos quisieras compartir como de esa parte, o sea, que te haya dejado el yoga así súper valioso? Súper valioso todo. Compártenos de ese todo alguna historia. Todo, realmente, bueno, como cogiéndolo de a pocos. Eh, en un momento de mi vida me peleé con Dios. O sea, no quería saber absolutamente. Es más, decían la palabra Dios y como que me daba algo. Sí, sí. ¿Cierto? Cuando entro en todo este mundo y empiezo a entender la profundidad de esa palabra, empieza a haber una reconciliación muy profunda con lo que realmente es Dios, ¿cierto? Como lo que nosotros le llamamos Dios. Y eso, digamos que me ha llevado por caminos de conciencia. A mí me gusta definir la palabra conciencia como darse cuenta de, ¿cierto? Entonces me he dado cuenta de que no soy, como tú bien lo decías ahorita, que no soy solo un cuerpo físico, que no soy solo un cuerpo espiritual, o que no soy solo un cuerpo mental. Por separado. Exacto, soy todo. Soy todo y como lo soy todo, pues también soy Dios. Imagínate eso. Entonces, que eso ya es un yo creo que el más grande aporte que me ha hecho el yoga, ¿cierto? Entonces, si nos vamos al camino del karma, por ejemplo, entonces, bueno, ¿qué ha aportado el yoga en mí en ese camino específicamente? Es ese trabajo desde el amor absoluto a lo que se hace. O sea, lo hago porque lo amo. Y si de allí recibo alguna retribución, me encanta, ¿cierto? Porque pues, ajá, en el mundo estamos y volvemos a lo mismo. No somos seres mentales, no somos seres espirituales, somos todo, ¿cierto? Y por más espiritual que tú seas, llega la cuenta de servicios y hay que pagar. Por algo estás en este plano, siendo un humano en el cual Exactamente. tienes que aprender, Entonces, experimentarte. claro, el Karma Yoga me permite entregar desde el amor sin esperar nada a cambio, pero siendo consciente de que habito un plano terrenal, ¿cierto? Si nos vamos al tema del Jnana Yoga, a ese lugar del Jnana Yoga, ¿qué me ha aportado allí? Uy, el cúmulo de conocimiento es impresionante. O sea, es impresionante porque cada vez dan más ganas de conocer, cada vez dan más ganas de aprender, cada vez dan más ganas de profundizar, de, de, de sentirse cercano a este conocimiento tan ancestral. Entonces, la cantidad de lecturas, de documentales, de
por Dios, es increíble. Entonces, claro, ¿eso qué me aporta? Pues me aporta información para construir una realidad diferente, ¿cierto? Y si nos vamos al último, al Raya, y del Raya Yoga sacamos el Hatha Yoga, y del Hatha Yoga solo sacamos las posturas, que mira que esto se va Desmenuzado. desmenuzando muy, Para muy tejer, se interesante. desmenuza para tejer. Exactamente. Entonces, si nos vamos solo allí, pues digamos que cuando yo entro a mis primeras clases de yoga, muy perdido realmente, porque yo no sabía qué estaba haciendo allí. Yo pues simplemente me pareció muy llamativo, muy lindo, muy, muy, muy significativo, pero pues no sabía qué era realmente lo que había. Entonces, cuando yo llego, estaba presentando un cuadro de dolor crónico en mi espalda baja, muy fuerte, que habían días en que me limitaba el movimiento. Imagínate, yo estaba súper joven y habían días en que el movimiento, pues no me daba. Y haciendo las prácticas tal y como el maestro de aquel momento, el profe de aquel momento, pues las indicaba, siendo juicioso, siguiendo sus indicaciones, haciendo las respiraciones y todo eso que él iba como impulsando a hacer, pues se me quitó. O sea, Gente, algo ese llegó. dolor físico se me fue. Y por eso insisto mucho, o sea, no es una panacea, no es que allí esté la fórmula mágica para, porque yo creería que todo aporta, pero nada es todo, ¿cierto? Entonces, en cada uno de esos caminos encuentras un montón de cosas. A mí me ha aportado para, para todo. O sea, a mí me preguntan, ve, ¿qué es el yoga para vos? No, pues el yoga para mí es todo, porque, o sea, Diga, vivo desde ahí. aquí queda como ir haciendo la invitación para que cada uno de nuestra audiencia que nos vaya escuchando y conociendo a través de ti, de lo que es el yoga, es que el camino lo hace cada uno, transita. Entonces, la invitación es transitar en el yoga, vivir la experiencia, experienciarlo, ver los fenómenos que se van dando. A ti te pasó eso de repente llegó como esa armonizar tu energía, tu cuerpo se armonizó y el dolor desapareció. Entonces no es la panacea cuando tú lo nombras, pero ahí cada quien si decide transitar el camino del yoga o los diferentes tipos de yoga de repente, pues sean la oportunidad de experienciar equilibrio energético, más que, yo lo nombro más que sanación, es el equilibrio, porque si yo nombro sanación es como reconociendo una enfermedad de antemano, es buscar el equilibrio. Totalmente. Entonces, con base en eso, tú sugieres que hay alguna indicación que el yoga está para X edad o el yoga está para todas las personas. ¿Cuál es la indicación? Para nada. Y por eso creo yo que es tan importante la variedad que hay. Porque allí puedes encontrar para todo, desde yoga en silla, yoga en pareja, incluso por ahí vi hace poco yoga con tu mascota. Ay, Entonces, o sea, qué te puedes bonito. encontrar de muchas formas, muchas formas. O sea, es una cantidad impresionante de lo que te puedes encontrar. Lo que sí, yo creo que podría ser no sé, si cabe la palabra consejo para las personas que están viendo esto, es desen el permiso de vivirlo, de sentirlo más allá de ir a YouTube y buscar, porque te vas a encontrar tanto aquellos que lo aman, como en mi caso, o aquellos que lo denigran y que dicen, no, eso es lo peor, mejor dicho, o sea, te vas a encontrar de todo, ¿cierto? Pero cuando tú te das el permiso de vivenciar realmente en ti todo esto, pues te das cuenta si realmente este puede llegarse a convertir en tu camino o si definitivamente no lo es. Pero date el permiso y no hables desde lo que me dijeron, me contaron, vi en YouTube, leí, no sé, la persona con la que comparto, pues dice que no está bien ir allí. Entonces, el llamado más bien es a busquen. Todos podemos encontrar algo muy profundo allí, pero si nos damos el permiso. Claro. Si no, pues Y si tuvieras que sintetizar o dejarlo solo como en una enseñanza, si fuera como
o una frase, algo que tú dijeras como que esto es el yoga, por ejemplo, ahorita como decía, esto fue el yoga o fue y será el yoga en mi vida, aunque igual eso se sigue, ¿cierto?, escribiendo, pero que dejaras como esa huellita, esa estela, ¿cuál sería la que dejarías? Qué lindo, qué lindo. O sea, a mí me gusta llamar al yoga como un sistema de integración para la humanidad, ¿cierto? Así me gusta reconocerlo a mí. Es como, sí, o sea, una frase que pudiera, no, yo creo que más bien, más que una frase, sería una palabra. Es amor. Es amor, es como con el real significado de la palabra amor, la profundidad que tiene, ¿cierto? Ese amor, esa unión, esa entrega a lo supremo, como yéndose a todos estos caminos. Entonces, una frase como tal no me sale en este momento, pero es así como yo lo vivo. Y es una palabra pues gigantesca porque Sí, pues ya realmente sí, amor encierra podríamos todo. hacer un podcast de... Sí, sí, la palabra amor totalmente, totalmente de acuerdo. Y más porque como dices, o sea, es que amor es unión, el amor es devoción, el amor es como la parte sana, ¿cierto? El respeto. O sea, sin respeto no hay amor. O sea, eso es súper profundo. Ujú. Entonces, me gusta mucho. Sí, sí. Utilizas una palabra de integrar, ¿cierto? La acción de integrar. Cuando yo te escucho hablar y narras la experiencia de niño, después llega un momento y como dices tú, pues un resumen aquí muy corto, pues aquí, pero realmente yo me imagino que habrán muchas etapas que podrías contarnos, sino de una vas a la parte del gimnasio, cómo te vas integrando desde el niño, el adolescente, el adulto y quién eres hoy acá, cómo a través del yoga se puede transitar en esas multidimensionalidad de todos lo que eres tú, traerlo acá e integrarlo a través del yoga, integrarse a través de esa acción al ir al movimiento del cuerpo y al ir al movimiento de la respiración. Quiero traer acá que nos hables un poco de la respiración a través del yoga, porque hoy en esta actualidad pues ya hemos ido mucho al cuerpo y se está hablando mucho de la respiración. El solo hecho de respirar nos da vida. La importancia de la respiración para integrarla en ese ser donde está habitado por el niño, el adolescente y el adulto a través del yoga, la respiración, la importancia en esos estados y traerlos aquí en este presente. Pues, Oma, la respiración es, para mí, es el hilo conductor de la vida. O sea, tú al nacer inhalas vida, te llenas de vida. Y antes de irte, lo último que haces es una exhalación. O sea, en medio de eso ocurre todo, ¿cierto? Entonces, para mí la respiración es todo, tanto en la vida como en una clase de yoga. O sea, el hilo conductor de una clase de yoga, y si tú vas a una clase de yoga, muy seguramente te vas a encontrar con que el profesor todo el tiempo está diciendo inhala, exhala, inhala, exhala. ¿Por qué? Porque es como esa forma de conectar el movimiento con la respiración, ¿cierto? Y eso, digamos que hay una línea del yoga, a veces, como les decía ahorita, son muchas, que se llama Swara Yoga, y el Swara Yoga lo que hace es, digamos, estudiar la respiración. Oh, súper. O sea, hay una Entonces, especialización enfocada hacia eso. ajá, Súper, totalmente. súper. Entonces, si vamos a hablar de la respiración, me invitan otro día Otro también. capítulo esa parte, sí. Y bueno, por ejemplo, para alguien, ya para ir como despidiéndonos de este capítulo tan interesante que es sobre el yoga, que obviamente, pues como todas las disciplinas, cierto, es demasiado amplio para intentar resumirlo, pero pues acá tratamos como dar los principales pasitos. ¿Qué consejos le darías a esas personas que quieren iniciar y cómo podrían encontrarte, no sé, en redes o para contactarte de pronto si quieren iniciar como en esta disciplina o en las que manejas? Bueno, consejo como tal, pues el que ya ahorita habíamos hablado y es dense en el permiso, dense en el permiso y pues yo creo que yoga aparece en todo el mundo,
O sea, es como, o sea, tú donde busques escuelas de yoga, Todas las te van a posibilidades. aparecer cualquier cantidad. Entonces, el permiso de explorar, de sentir y de abrir como su corazón a, a eso que les puede traer este arte, esta filosofía milenaria. ¿Cómo me pueden encontrar? Pues la página es serbalanceintegral.com y en redes pues me pueden encontrar como Balance Integral Colombia. @Balance Integral Colombia, ya está en YouTube, en Instagram, en Facebook y bueno, otras. Muchísimas gracias, Esteban, pues por este espacio y por todas las enseñanzas que, pues, que nos trajiste y nos dejaste hoy, porque de verdad son muy valiosas. Y bueno, es la invitación para todos los que nos ven de que continúen investigando, de que continúen dándose la oportunidad, como dice Esteban, de explorar estos nuevos espacios y disciplinas. Y bueno, ya saben que nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram como Estelas Álmicas. Que la luz y el amor guíen tu camino en este hermoso viaje llamado vida. Gracias, Esteban. Qué rico haberte Muchas tenido gracias acá. a ustedes.